Sexta aliyá, Devarim 6, 4 al 25. Devarim 6, 4 al 9. Escucha, Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal sobre tu brazo, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En estas palabras, llamadas el Shema, encontramos la clave para poder vivir cerca del Eterno en todo momento. La palabra Shema, lo primero que el hombre tiene que hacer para estar cerca del Eterno es escuchar y obedecer. El Eterno toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para poder obtener su gracia. Acércate cada mañana al Eterno y toma unos minutos para escuchar, sin hacer nada más, y deja que el Espíritu, el Ruach, te hable por las palabras de la Torá que has leído. No seas tan rápido en tus oraciones, que solo hables y no escuches. Es mejor escuchar al Eterno que hablarle. El Shema nos enseña a poner el escuchar como la máxima prioridad en nuestras vidas. Israel. La segunda cosa que es destacada es nuestra identidad como pueblo. El gentil que ha hecho la conversión al Elohim de Israel por medio del Mesías Yeshua es parte del Israel, no el espiritual como muchos dicen, puesto que el Shaliach Saúl lo expresa claramente en Efesios 2:19. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Yahweh es nuestro Elohim. Esta es la declaración de los que son parte de Israel. Los que tienen otros dioses no son parte de Israel. Este versículo dice que el Eterno es únicamente el Elohim de Israel en este momento, pero en el futuro será el Elohim de toda la humanidad, como está escrito en Sofonías 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común acuerdo. Y complementa Zacarías 14:9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Yahweh es uno. La palabra traducida como uno es Ejad, que significa unidad y unicidad. Hay veces cuando las escrituras usan este término para marcar la unidad entre varios elementos o personas, pero cuando se usa en relación con el Eterno no puede tener ese sentido, porque hay más que una persona en la deidad. Por lo tanto, la palabra Had tiene los siguientes dos significados en este contexto: que Yahweh no es plural y que no hay otro. Él es el único Elohim que existe y esa unicidad, esa singularidad, lo ha revelado a Israel. La naturaleza Ejad del Eterno nos explica sin problemas lo que las escrituras afirman. Primero, que Yeshua es la palabra de Elohim. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Segundo, este era en el principio con el Eterno. Tercero, que Yeshua y el Eterno son una Ejad. Juan 10:30. Mi Padre y yo uno somos. Ejad somos. ¿Cómo reaccionaron los judíos a estas palabras? Juan 10:31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Y qué le respondió Yeshua? Juan 10:32. Yeshua le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Y qué respondieron los judíos? Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Haber respondido Yeshua ser una Ejad con el Eterno lo hacía claramente parte de su naturaleza y su esencia. Lo hacía Elohim mismo. Hemos venido aprendiendo
que el Todopoderoso manifestó claramente que nadie podía cambiar su voluntad y su palabra. Devarim 4:2. Pero la necesidad de rechazar a Yeshua como el Mesías de Israel llegó a Ramban, uno de los considerados autoridad para establecer halajá o leyes judías que determinan la manera de actuar y creer, a cambiar el ejad ordenado en la Torá. Ramban estableció los 13 principios del judaísmo y en el segundo principio cambió arbitrariamente la naturaleza del Todopoderoso, lo que ha originado mucha confusión y rechazo a las escrituras, especialmente cuando hacen referencia a la naturaleza de Yeshua. Últimamente hemos visto tomando fuerza las enseñanzas que afirman que hay dos seres divinos, el Padre y el Hijo, separados y diferentes. Hasta nuevas versiones de las escrituras pretenden probar que Ramban estaba en lo correcto. ¿De dónde viene la enseñanza de las dos entidades divinas? De tratar de ajustarse a los principios de Ramban y no a la Torá del Eterno. Quien acepta lo que dice Ramban no puede aceptar una naturaleza compuesta. Por lo tanto, tiene que cambiar la naturaleza de Yeshua para seguir la halajá judía y no la escritura del Eterno. La realidad es que la Torá, muy claro y en hebreo, nos habla de dos conceptos muy importantes. Primero, Elohim es una palabra plural que se traduce como dioses. Y segundo, Ejad es una unidad compuesta, también plural en su esencia. Quienes afirman que Yeshua no es divino o no es la palabra del Eterno, sino alguien diferente a él, se basan en el principio número 2 de Ramban y no en la Torá. Tenemos que escoger. ¿Le creemos al Todopoderoso o a Ramban? Existe mucha evidencia en el Tanakh donde nos confirma la naturaleza compuesta del Todopoderoso y por lo tanto la verdad de que Yeshua es la palabra del Eterno y no alguien diferente a él. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador, de tus creadores, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Donde dice creador en español, dice creadores en hebreo. Salmo 149:2. Alégrese Israel en su hacedor, que los hijos de Sión se gocen en su rey. Como siempre nos advierte la escritura, escogemos hoy a quien obedecer y creer, si el Todopoderoso o a Ramban. Yo y mi casa seguiremos siempre al eterno Elohim de Israel. Las escrituras no presentan ninguna contradicción ni problema en la relación a la identidad del Mesías y el Todopoderoso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada personaje donde aparece la imagen visible del Eterno tiene sentido y sin problema. El problema aparece cuando se sigue a Ramban. Preguntas como ¿quién reinará en el milenio? ¿O cómo se explica a Zacarías 14:9? Quien afirma que cuando el Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos, el Eterno será a futuro uno y uno su nombre. Y amarás, como Él es el único para nosotros, la consecuencia es amarle. Según Rachi, amarle significa cumplir su palabra por amor, mas no por temor. Con todo tu corazón. Se refiere a lo más íntimo de nuestro ser, que no puede estar dividido en la devoción al Eterno, como está escrito en Santiago 4:8. Acercaos a Elohim, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con toda tu alma. Significa que hay que estar dispuesto a dar su vida por amor a Él y vivir solamente para Él. Con todos tus medios. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como fuerzas es moedeja, que no solo significa tu fuerza, sino también tus posesiones, tus medios, tus capacidades, y proviene de meod, que significa mucho. Esta palabra no habla de la fuerza física en primer lugar, sino de todo lo que uno tiene y es, lo cual también incluye las posesiones materiales. El amor al Eterno también se expresa en la manera de administrar nuestros bienes materiales, pero el amor siempre empieza en el corazón y luego va saliendo hacia afuera. Y estas palabras que yo te mando hoy, se refiere a las palabras de la Torá de Moshe,
que siempre deben ser consideradas como dadas hoy, es decir, son actuales ahora y siempre. Estarán sobre tu corazón. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros poner las palabras de la Torá sobre nuestro corazón, como está escrito en Devarim 11:18. Poned pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán diademas entre vuestros ojos. No es lo mismo tener las palabras en la mente que en el corazón. El corazón es la sede de la personalidad, lo más íntimo de nosotros, donde normalmente solo cabe una cosa. En la mente pueden caber muchas ideas y opciones, pero no en el corazón. Allí solo cabe una cosa o una opción, y esa cosa es la que en los momentos decisivos de la vida define nuestras decisiones. Cuando la Torá entra en el corazón y va a marcar nuestras decisiones, cuando hay que elegir entre una propuesta y otra, lo que hay en el corazón marcará la diferencia. Es nuestra responsabilidad ver que las palabras de la Torá lleguen al corazón. Primero las oímos con nuestra cabeza, pero luego hay que meditar en ellas hasta que entren en nuestro corazón. Entonces es desalojado lo que antes estaba allí, porque en el corazón solo cabe una cosa. Cuando estás enamorado, solo podrás tener una persona en tu corazón. De la misma manera es con el Eterno y su Torá. Asegúrate que la Torá esté en tu corazón para que tomes las decisiones conforme a ellas en los momentos críticos de tu vida. Cuando detrás de elegir entre la obediencia y la desobediencia, si no pones las palabras de la Torá en tu corazón, te engañas en la crisis, porque no hay nada más engañoso como el corazón del hombre. Es muy importante ver que lo que entre en el corazón sea la Torá dada del cielo, y no una que sea falsificada. El secreto del reino es poner la Torá en el corazón. Lo mismo se puede encontrar en Marcos 4:26-28. Decía también, el reino de Elohim es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí mismo. Primero la hoja, luego la espiga y luego el grano maduro en la espiga. Tú eres responsable delante del cielo para hacer que la semilla de la Torá entre en tu corazón. Cuando hayas logrado meter esa semilla en el corazón, vas a tener una experiencia única. La semilla produce fruto por sí misma. No eres tú el que tiene que producir fruto en la vida. La Torá produce por sí misma. Tu preocupación no tiene que ser si vas a dar fruto o no, sino cómo poder meter la semilla en el corazón. El resto vendrá por sí solo. Así que estas palabras que yo te mando hoy pondrás sobre tu corazón. Este es el gran secreto del reino. Pero, ¿cómo podemos lograr que la semilla llegue al corazón? El Shema también nos da la respuesta. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que hay que hacer con la Torá para que llegue al corazón? Primero, repetirla con la boca a los hijos. Segundo, es hablar de ellas al estar sentado en la casa. ¿Qué debemos hablar cuando estamos sentados en la mesa para comer? ¿Qué debemos hablar cuando estamos sentados en el sofá o en el sillón? ¿Cuál es el botón más santo de la televisión? El rojo, para apagar, para poder hablar la Torá en lugar de ver basura que no hace otra cosa que ahogar los conceptos divinos de las Escrituras. Tercero, es hablar de las palabras de la Torá cuando andes por el camino. ¿Qué cosas hablamos con nuestros hijos cuando estamos viajando con ellos? Cuarto, es hablar de las palabras de la Torá cuando te acuestes. Lo último que debemos tener en nuestras mentes antes de dormir es la palabra del Eterno. El sueño ha sido creado para que el Eterno pueda obrar en nuestro interior durante la noche. Por eso es muy importante tener las palabras del Tanakh en la mente antes de dormir. Así podrá el Eterno hacer que esa palabra baje al corazón durante el sueño. Nunca te acuestes mirando la televisión o escuchando canciones o discutiendo con tus familiares. Acuéstate con las palabras del cielo y tendrás un corazón lleno de semillas que van a dar fruto, como está escrito en Marcos 4:27. Se acuesta y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece.
Recita el Shema antes de dormir para reconocer al Eterno como tu único Elohim y así encomendarte en sus manos protectoras y moldeadoras. Quinto, es hablar de las palabras de la Torá cuando te levantes. Lo primero que debe hacer al despertar es decir, gracias doy ante ti, Rey vivo y eterno, porque has devuelto mi alma dentro de mí con misericordia. Grande es tu fidelidad. Después de ir al baño, se lava las manos y antes de alimentar a su cuerpo con comida, sigue exaltando al Eterno con bendiciones basadas en las Escrituras, hasta llegar a la recitación del Shema y otras oraciones escriturales. Luego lee y medita sobre textos del Tanakh. Así cumples con este mandamiento de hablar las palabras del Eterno cuando se levante. Y las escribirás en los postes de tu casa. Se cumple al escribir las palabras de la Torá en un pergamino que se coloca en una cajita en la jamba de las puertas o mesuzá. Es una obligación poner las palabras de la Torá en la jamba de las puertas de la casa donde vives. Este mandamiento está dado para que la Torá esté presente en nuestras casas. Al tener una parte de las escrituras en las puertas, hay un recuerdo de que son nuestro modelo de vida y la base para nuestra conversación en la casa. En una casa donde está la Torá en las puertas no se puede vivir de cualquier manera. Tampoco se puede hablar de cualquier manera o de cualquier cosa en esa casa. Tampoco se puede introducir por medio de las puertas o por la televisión o internet cualquier cosa en esa casa. Una casa con mesuzá en cada puerta es una casa apartada para servir a los propósitos del Eterno. Devarim 6, 10 al 12. Y sucederá que cuando Yahweh tu Elohim te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste y casa llena de toda buena cosa que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuando las cosas van bien y lo material se aumenta, es fácil olvidar al Eterno. Tengamos cuidado de eso. Aquí otra ordenanza que denota importancia para su lenguaje de advertencia, junto con un elemento comparativo que les ayudará a recordar que esta es una línea que no se debe cruzar. Pues en Meribá, la prueba o la queja, como lo cita Shemot o Éxodo 17 del 1 al 7, los israelitas buscaron poner al Eterno a prueba, imponiéndole demandas que supuestamente servirían para demostrar su poder en los términos que ellos ponían según su aparecer. Exigieron al Eterno que les proporcionara agua de beber como una señal de que Él estaba entre ellos y como una condición para seguir siguiéndole leales. Yeshua ratifica la postura del Padre sobre este punto, cuando rehusó en sus días ofrecer señales que le acreditaban ante los escribas y los fariseos, quienes exigían ser satisfechos antes para ser siervos después, como lo demuestra Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera exige una señal, pero no se le dará ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Este evento nos deja ver con claridad que ante la advertencia de Moshe, que aparece en Devarim 6:16, los escribas y fariseos hicieron oídos sordos, quebrantando así el mandamiento. Devarim 6:20. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que Yahweh nuestro Elohim os ha mandado? Los hijos de Israel, como herederos de los patriarcas, estaban incluidos en la promesa del pacto. Por eso, cada israelita debía ser instruido por sus padres en la obediencia a la Torá. La continuidad de la fe dentro de la comunidad del pacto y el futuro de la comunidad de fe dependía de la enseñanza que los padres impartían a sus hijos. Séptima aliyá, Devarim 7:1 al 11. Devarim 7:1. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Giteo, al Girgaseo, al Amorreo, al Cananeo, al Periseo, al Gibeo
y al Jebuseo, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Los sabios nos enseñaron quién es misericordioso cuando Elohim desea la severidad. Finalmente, será cruel cuando Elohim exige misericordia. El rey Saúl no exterminó la totalidad de los amalequitas que el Eterno le había ordenado, como lo cita 1 Samuel 15. Saúl desobedece y es desechado. Por eso más adelante pecó cuando mató a todos los sacerdotes de Nob, como lo cita 1 Samuel 22-21. La razón para destruir a todas las personas de las 7 naciones que vivían en la tierra prometida fue que habían llegado a un grado tan bajo de pecado y contaminación espiritual que por un lado no merecían vivir y por otro lado contaminarían a los hijos del pueblo elegido si pudieran seguir vivos y constituirían también un peligro para las demás naciones del mundo. Devarim 7:3-4. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque él apartará a tu hijo de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira de Yahweh se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Este texto dice que cuando el hijo de un gentil se case con la hija de una israelita, él hará que el nieto procreado por la hija del israelita se aparte del Eterno. Esto nos enseña que el hijo de una hija llamado hijo, en el versículo 4, aunque haya nacido de un padre gentil. Por esto el Talmud enseña que si la Torá hubiera dicho, ella apartará a tu hijo de seguirme, implicaría que el nieto que haya nacido de un padre israelita y una madre gentil sería considerado tu hijo, es decir, Israel. Pero como no se expresa en femenino, sino en masculino, él apartará a tu hijo, implica que solamente el nieto nacido por una madre israelita y un padre gentil es considerado israelita, como si fuera tu hijo. Devarim 7:5. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Esto es mejor que anunciar esos lugares como algo cultural para los turistas o crear museos con estos objetos contaminados. Esto es lo que se debería hacer con los lugares de culto de los mayas, aztecas, incas y otros pueblos que adoraban a dioses terribles en lugar de promocionarlos para el turismo nacional e internacional. Por todas estas prácticas idolátricas, el Eterno envió destrucción sobre esos pueblos. Devarim 7:7-8. Yahweh no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Yahweh os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Yahweh os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. La razón por la que el Eterno escogió a Israel no fue por su grandeza, sino porque tomó la decisión de amarlos, no por sus méritos, sino por su inmensa misericordia y por causa del juramento que había hecho con los patriarcas. Aquí encontramos el amor incondicional que el Eterno tiene hacia el pueblo de Israel, como lo cita 1 de Juan 4:19. Devarim 7:9. Reconoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, el Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La misericordia del Eterno nos alcanzará por causa de su fidelidad. Esto nos enseña también que muchos descendientes de los hijos asimilados de Israel entre las naciones, en los últimos tiempos van a retomar su identidad israelita y volverán a la Torá de Moshe y al Mesías de Israel, como lo cita 1 de Corintios 1:9. No es posible amar al Eterno sin guardar sus mandamientos. El que no guarda los mandamientos del Eterno no le ama. El amor hacia Él se manifiesta en la obediencia a los mandamientos. Devarim 7:10. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Elohim pagará a cada uno según sus obras. Los que odian al Eterno recibirán su paga tarde o temprano. A veces el Eterno espera con el castigo como el malvado por 3 motivos. Para darle tiempo de arrepentirse, como lo cita 2 de Pedro
3:9 y Romanos 2:4, para recompensarle sus buenas obras en este mundo, como lo cita el Salmo 73 y el Proverbios 11:31, o para darle oportunidad de engendrar hijos justos, como lo cita Ezequiel 18:14 al 17. El malvado no es castigado por sus malas obras en este mundo, ciertamente lo será en el mundo venidero, como está escrito en Romanos 2:5. Mas por su causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Devarim 7:11. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Los mandamientos dados por el medio de Moshe no han sido cambiados para los descendientes de Israel. Son para hoy, como está escrito en Malaquías 4:4 al 5. Acordado de la Torá de mi siervo Moshe, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Joreb para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Eliyahu antes que venga el día de Yahweh, día grande y terrible. Las leyes de Moshe son para todo Israel, incluso para los injertados de entre las naciones, por medio de la Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach. Cuando nos acordamos de la Torá de Moshe, nos será enviado Yeshua por segunda vez. Si no nos acordamos de la Torá de Moshe, no seremos parte de su grey reinante junto al Mesías. Hechos 3:19 al 21. Por tanto, arrepentíos y volved a Elohim, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y él envía a Yeshua, el Mesías designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos.